Racismo. 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 El racismo. En podcast de Racializadas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Racismo en. Soy Diego Guzmán, alumno de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y yo soy Sebastián Muñoz Pineda, de la misma licenciatura. Este es el podcast del colectivo antirracista Racializadas Colmex, el cual es una iniciativa estudiantil dirigida y llevada a cabo por estudiantes del Colegio de México. Hoy hablaremos sobre la intersección entre el racismo, el arte y sexualidad. Para ello tenemos como persona invitada a Fabián Chaires, prominente artista chapaneco cuyo trabajo desafía la percepción tradicional de masculinidad mexicana. Lo provocador de su trabajo le ha colocado en la vanguardia de la discusión en favor de la diversidad sexogenérica. No obstante, usualmente al entablar esa conversación, muchas veces se dejan de lado sus intersecciones. En ocasiones se ve la divergencia sexogenérica como algo aislado. Al pensarla, predominan imágenes hegemónicas cercanas a la blanquitud. Fabián, nuestro invitado, no solamente desafía el sistema heteronormativo con su trabajo, sino la prominencia de una corporeidad y de una forma de discernir. De ahí la importancia de esta conversación para nosotros. Muchas gracias, Fabián, por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Pues gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer estar hablando de estos temas que creo que son muy importantes. Sí. Y bueno, nos gustaría comenzar por preguntarte, ¿cómo te identificas? Yo me identifico como él y no tengo problema con que me identifiquen también como ella. Sí, en un sentido más como de tu color de piel, ¿te consideras una persona racializada, una persona prieta a lo mejor? ¿Cómo te...? Yo me considero una persona prieta y chiapaneca, porque creo que es muy importante también mencionar muchas veces de dónde somos, ¿no? Siempre la centralidad es algo que protagoniza muchos espacios y me gusta siempre hacer énfasis en que soy del sur. Sí, claro. En ese sentido creo que también vale la pena preguntar ¿cuándo te diste cuenta de tu color de piel, ¿no? O sea, dices muy bien, eres del sur del país y muchas veces la gente asocia un cierto color de piel con el sur del país, ¿no? En tu caso, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu color de piel era diferente? Creo que desde muy pequeño me daba cuenta del reconocimiento de las pieles blancas, pero no de las pieles morenas. Siempre nos dejaban como a un lado, ¿no? Siempre era como que, no sé, en la escuela, si había algo en el que un alumno tuviera que participar y dar la cara o presentar algo ante el público, siempre se escogían a las infancias blancas. Entonces siempre me sentí un tanto hecho a un lado y pues también creo que en un aspecto visual que desde niño me llamaba la atención era que en la televisión, en las novelas, claro, en los comerciales de juguetes, de comida, siempre eran protagonizados por gente blanca. Entonces, y las realidades, digamos, las otras racialidades pues eran segregadas o eran como muy metidas a la fuerza, ¿no? Sí. Entonces, siempre tuve como eso muy presente desde niño. ¿Cuándo fue que experimentaste discriminación por primera vez? ¿Por tu color de piel, por tu sexualidad y por ambas cosas? Yo creo que por ambas cosas, porque recuerdo mucho que pues desde niño fui amanerado, no fui como la masculinidad que la sociedad esperaba o por lo menos mi familia esperaba. Entonces siempre hubo como observaciones y señalamientos a mi conducta y a mi forma de ser. Y posteriormente, cuando también ya estaba un poquito más grande y me empecé a relacionar con otras personas, cuando yo ya salgo del closet y empiezo a relacionarme con otras disidencias, también existía una frase que es horrible que decía: tú no eres gay, tú eres mampo. Es la palabra que usamos para decir joto, el equivalente a joto en Chiapas. Entonces, ¿por qué? Porque no soy blanco, porque no tienes dinero y prácticamente por esas dos aspectos. Claro, y en ese sentido, pues muchas veces nosotros recibimos discriminación como personas racializadas, pero hay veces en las que también ejercemos discriminación, ¿no? O sea, ¿tú puedes recordar en qué momento tú llegaste a ejercer discriminación, ya sea, como mencionó mi compañero, por color de piel o por sexualidad o por algún otro tipo de discriminación? Yo creo que sí, y es algo que lo tenemos muy introyectado y supongo que también en alguna
en algún momento considerando tal vez personas que eran un poco más blancas y no tanto a las que eran más cercanas a mi color o más morenas. Entonces, sí, en algún momento tal vez, pues sí me tocó, porque obviamente aprendí cómo era discernir entre un color y el otro, y a cuál sí hacer, digamos, festejarle su existencia y al cual negarle, ¿no? Pero de hecho, en mi obra, cuando empiezo a abordar la anatomía y empiezo a reconocer el poder que tenía, bueno, más bien un poquito antes de reconocer el poder de la figuración, de la pintura figurativa, tuve como un choque conmigo mismo, porque muchos de los que pintábamos hacíamos alusión a las artes clásicas, y pues casi siempre están protagonizadas por personas blancas. Y de repente verme a mí pintando gente blanca en mis primeros acercamientos a la pintura, te hablo de cuando tenía 14, 15 años, me conflictó, porque sentía que era algo grandioso lo que estaba haciendo, pero lo que estaba pintando no me pertenecía. Entonces ahí como donde me doy cuenta de la importancia de la representación. Y sobre tu trabajo en el mundo artístico, ¿consideras que hay racismo en este área? ¿Y cómo afectó el racismo tu vida profesional? Sí lo hay. De hecho, cuando empiezo ya a dar un poquito más de forma a los personajes y de tener más claro quién sí va a estar presente o quiénes van a ser los protagonistas en mi obra, me encuentro con un mercado, con instituciones que me limitaban o me exigían otro tipo de obra, porque estaban acostumbrados a aceptar el arte, digamos, homosexual en ese momento, como desde una mirada muy blanca e hipermasculinizada. Entonces, de hecho, para mí fue muy importante, como en los inicios de mi carrera, ¿no? Cuando empecé a explorar estos temas, como hacer hincapié en que no era la única opción, ¿no? Y que la pintura se volvía una herramienta muy importante para mí, para hablar de todo aquello que no se había hablado o no se había representado. Sí, o sea, y muchas gracias por eso que dices. ¿Tú crees que hay como un inicio en esta perspectiva de las personas que somos prietas o sexodisidencia en el arte? O sea, nos queda claro que tú eres una persona de los que iniciaron, pero ¿crees que te están acompañando otros artistas o estás yendo solo en este camino? No, sí, ya creo que mucho de la obra que se hace ahora, que las nuevas generaciones están haciendo, tiene mucha relación con estos temas, con estas interseccionalidades, y creo que el arte es un buen escape o un buen medio para hablar de ello. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el racismo distinta a la de tus compañeras? Sí, en el sentido de que, por ejemplo, uno a veces como hombre racializado tiene también ciertos privilegios a claro. Una mujer racializada. Sí. De hecho, o sea, desde la universidad pude ver ciertas diferencias, ¿no? O sea, creo que el acceso a las artes también era más complejo a veces para algunas compañeras que tenían que lidiar con otros aspectos, sobre todo la violencia o cierta precariedad o cierta segregación por parte de las mismas instituciones. Y entonces sí me di cuenta que por mi parte tenía ese privilegio en contraste con el de ellas. Pero bueno, siempre ha sido algo de lo que he intentado también jalar más gente, o sea, más mujeres o realidades disidentes al centro. O más bien visibilizar los centros, porque no hay solo un centro, somos muchos centros. Sí, y parte de esta labor y de lo que hemos conversado en este poquito tiempo, te queremos preguntar, ¿tú te consideras un activista, además de artista, un activista en la lucha, ya sea antirracista o por la diversidad sexual? O te consideras... Sí. De hecho, ha estado desde
desde Chiapas, desde que vivía allá, desde que tenía mi vida allá, y desde muy chavito también, alrededor de los 15, 16 años, empecé a relacionarme con el activismo tal cual. En un principio con pues, la lucha sexodisidente, y el activismo también ha sido una piedra angular en mi persona y en mi carrera, porque cuando mi entorno me invalidaba y me decía que pues, yo no debía ser quien era, y no sentirme orgulloso de quién era, el activismo y mis compañeros con los que aprendí mucho me dieron ese poder y ese conocimiento para defender mi existencia. Sí, por supuesto. ¿Hubo algún momento en específico que te hizo decidir intervenir en el activismo? Pues sí, una experiencia negativa. Bueno, entre varias cosas. Para empezar, el rechazo de mi familia cuando salgo del closet a los 12 años. Y posteriormente, igual un altercado en mi contra, o sea, en el que me intentaron acuchillar. Así nada más. Sí, en Chiapas. Entonces, o sea, ya desde ese entonces fue un shock muy grande en mi vida, como pensar por qué la gente quiere hacerme daño por ser quien soy, ¿no? Porque desde entonces yo tenía muy claro que no me iba a esconder y no iba a tener miedo a salir a la calle, pero eso en su momento y en el contexto, te hablo de Chiapas 2009, de Tuxtla Gutiérrez 2009, 2010, pues la gente todavía tiene muchos prejuicios, tenía y tiene muchos prejuicios. Entonces, pues eso fue algo que me marcó bastante, y de repente, pues sí, o sea, me hace no entender y no empatizar con la gente que violenta a otras, y tratar de aportar algo y construir y trabajar en contra de ello. Pero creo que esas dos experiencias han sido como muy, muy importantes en mi vida en general. Sí, ahora digo, primero que nada agradecer tus comentarios, tus anécdotas. Creemos que es algo personal y volver a agradecer que nos los hayas contado. Ahora queremos pasar como un poquito a la parte de tu trabajo, que conecta muy bien con esto del activismo, y preguntar a modo de inicio, ¿por qué siempre muestras cuerpos racializados en tu trabajo? Pues para mí, cuando, repito, inicié a pintar, hice algunas aproximaciones a cuerpos blancos, pero la verdad es que el esfuerzo y la entrega que estaba poniendo en mi obra me hacía cuestionarme por qué pintar eso si eso no me pertenecía. Entonces, si me iba a esforzar y quería construir algo con mi obra, quería que fuera muy cercano a mí, muy íntimo, porque creo que en el arte una de las opciones es hablar de ti y de tu experiencia, y a partir de eso puedes alcanzar una universalidad que puede tocar a otras personas. Y entonces para mí fue la pintura como el lugar y el medio correcto para yo poder visibilizar y representarme a mí mismo. Entonces fue ahí donde dije, pues esta es una manera hermosa de enaltecer los cuerpos prietos, los cuerpos disidentes, sexodisidentes. Y fue ahí donde empezó a detonarse, y de repente, te hablo 2010, era de los pocos que estaba haciendo pintura, o el único, en Chiapas por lo menos, que estaba haciendo pintura figurativa, sexo, género disidentes. Entonces para mí era como también un campo por explorar que me entusiasmaba mucho y me generaba mucha curiosidad. Sí. Y justo, quería preguntarte, ¿la raza de qué manera influye en esta búsqueda por el autoconocimiento y el autorreconocimiento de la identidad sexogenérica? Pues obviamente desde el rechazo que tenía afuera, lo que vivía, porque a mí me rechazaba por ser, digamos, maricón o mampo, como le decimos en Chiapas, por ser amanerado, por no tener, no pertenecer a una clase alta, y por ser prieto. Entonces yo pertenecía, digamos, o pertenezco a cierto, o más bien la sociedad me lee de cierta forma. Entonces en su momento
pues fue un poco revelarme ante ello. Mi obra fue revelarme ante ello y eso para mí era muy, muy valioso. Ni siquiera lo hacía por alguien más, ¿sabes? Para que otra persona se sintiera orgullosa. Primero era para mí, era algo personal, para yo ver estas pieles, estas expresiones de forma altiva, porque pues siempre, pues en la televisión, en ese momento y antes, siempre ser una persona con las características que les comentaba era alguien que era como un patiño o era alguien del que se podía burlar alguien libremente y que todo eso se veía reflejado en la vida real, ¿no? Y entonces para mí era muy importante utilizar el arte no solo como una herramienta de denuncia, que también en mi contexto mucho del arte LGBT era como de denuncia, ¿no? De nos están agrediendo, nos están matando, nos están violentando y bla, bla, bla. Pero para mí era muy importante hacer hincapié en el orgullo de ser quien eres, ¿no? Porque creo que no nada más es importante de construir, sino es importante construir otras posibilidades, otras realidades de las cuales nos podamos sostener como individuos. Porque es muy natural en el ser humano intentar algo, intentar sostener su existencia en símbolos, en íconos, ¿no? Y no por nada tenemos las religiones, tenemos algunos cánones y todo eso, porque el ser humano en esencia necesita eso. Y posteriormente me di cuenta que era importante que también yo le diera esa dirección a mi obra, que fuera algo en la que las disidencias racializadas se sostuvieran, que tuvieran como referencia y eje. Entonces, podemos decir que la heteronormatividad binaria también es una imagen blanca, o sea, porque... Perdón, sí. O sea, te venden esta imagen de que la sociedad tiene que ser como heterosexual, binaria, hombre y mujer, pero también hay blanquitud. Sí. De hecho, a mí me gusta hablar del imaginario hegemónico o el imaginario del poder. O sea, todos estos conceptos, imágenes e ideas que se generan a partir de una identidad que tiene el poder sobre otra. Entonces, lo que nos toca a todos los demás, los que no estamos en ese lugar o no pertenecemos a esa entidad, asimilamos esas ideas como la única verdad. Y entonces prácticamente toda la historia del arte occidental pues ha sido blanca, ¿no? Y no solo en la historia pasada, sino en la historia contemporánea y en la actualidad sigue existiendo está muy sostenido ese imaginario del poder y casi siempre está protagonizado por personas blancas, heterosexuales, cisgénero. Entonces creo que eso es algo que ahora tengo muy claro en mi trabajo y no solo lo direcciono en cuanto a cuestionar eso, sino a todo lo que he venido haciendo antes va en torno a eso. Siempre ha sido cuestionar, ¿no? Desde la masculinidad hegemónica, la blanquitud, el poder de ciertas instituciones, la religiosa, y hacer referencia a todo ese imaginario, a todos esos símbolos y aplicarlos a mi obra y quitar la blanquitud, las identidades cisgénero, la heterosexualidad y poner a las disidencias y poner las pieles racializadas en primer plano y venerarlas. Y para mí eso ha sido muy, muy importante y desde la misma pintura que siempre históricamente ha sido utilizada en este imaginario del poder y por la gente que tiene el poder. Entonces, para mí es eso, como quitarles esa herramienta y apropiármela para hablar de lo que a mí me interesa y a mi contexto le interesa. Sí, y creo que también esta respuesta queda muy bien con la siguiente, y es que nosotros como personas de la diversidad sexual y además racializadas, también te queremos preguntar, ¿tú ves una lucha en el colectivo LGBT
muy blanca también. O sea, ¿crees que hay falta, o por qué crees que hay una falta de transversalidad entre nuestra lucha y meterle más como los aspectos de esta perspectiva desde la raza, ¿no? Yo creo que, o sea, las personas racializadas siempre hemos estado presentes en la lucha, pero al momento de visibilizarla o de plasmarla en los medios, siempre se da preferencia a las personas blancas como una forma de aceptación. Creo que en el inconsciente aceptamos más las realidades blancas y, por ejemplo, sucede mucho cuando se empezaba a hablar de matrimonio igualitario o de adopción, o en el cine también, que había temas LGBT, siempre eran personas blancas. Y sigue pasando, y sigue pasando con los cuerpos gordos, con las personas trans. Siempre ponen a una persona blanca porque pareciera que inconscientemente se va a aceptar más que si pones a una mujer negra, trans, indígena, ¿no? Entonces, creo que inconscientemente está permeado también por el mercado y el capitalismo y muchos otros aspectos que hacen que el público que consume se pueda permitir aceptar una disidencia siempre y cuando sea blanca, ¿no? Y eso es súper absurdo, pero pues yo creo que eso habla mucho de nuestro inconsciente colectivo. Y también, bueno, viendo la entrevista que habías hecho en algún momento, tú mencionaste que es importante reconocerse para que así más personas puedan tener referencias de las personas. Pero entonces también cuando hay un grupo mayoritario, incluso dentro del colectivo, que son las personas blancas, gays, hombres, ¿de qué manera las personas que no cumplen con, o más bien que no están en ese grupo, también se sienten excluidas, incluso de cuando están buscando una identidad dentro de un grupo que supuestamente los puede reconocer? Sí. Sí, de hecho es algo que me pasó cuando salgo del closet y empiezo a interactuar con otras personas sexo disidentes. Fue como, también tenía ese rechazo porque no cubría como ciertos cánones de belleza, color de piel o económicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien es importante eso, reconocerse, aceptarse y también construir otras posibilidades. Es como, ya ustedes tienen su blanquitud y pues también está bien, como se sientan cómodos ustedes, pero no son el todo, ¿no? Creo que eso es siempre tenerlo claro. Y las otras identidades y las otras racialidades también empezar a construir otros lugares donde podamos existir y sentirnos plenos, ¿no? Y más allá también de dividirnos, también es hacernos presentes y convivir. Creo que eso también es muy, muy, muy importante, ¿no? Como convivir sin caer en blanquearnos también, porque luego eso es algo muy, muy fuerte con lo que he experimentado en los últimos años también, de que de repente algunas personas prietas, morenas, marrones se blanquean para ser aceptados en ciertos sectores. Digo, a mí me ha tocado también, lo he hecho de forma inconsciente porque sentimos que de esa forma tenemos cierto valor, ¿no? Podemos integrarnos a cierto grupo, pero ahora sí que lo académico o el éxito no te quite el barrio, que no te quite lo corriente, que no te quite de dónde vienes, ¿no? Y creo que más bien todas las realidades son igual de válidas, pero todas aquellas que hemos sido segregadas necesitamos también reforzar nuestra identidad, reforzar nuestras características y apreciarlas y defenderlas. Y creo que eso, el arte juega un rol bastante importante, ¿no? Porque, por ejemplo, es importante también contar historias de éxito con personas racializadas, ¿no? Porque lo vemos en el cine y creo que ya se ha hablado un poco más de eso, pero sí, siempre nos ponen como la servidumbre, los jodidos, los resentidos, los ladrones, ¿no? Y creo que es muy importante darle un giro a eso. Digo, logro analizar porque
tenemos esa perspectiva, porque la mayoría de la gente que se permite estudiar cine o que tiene el privilegio de estudiarlo son gente que tiene ingresos y que son blancas, y entonces siguen perpetuando esos estereotipos, porque ellos tal vez no conocen que hay otras posibilidades o no han vivido en carne propia el racismo. Sí, y ahora, en el sentido más de tu trabajo también, o sea, ¿cómo crees que la masculinidad juega un papel en la identidad del mexicano, ¿no? Digo, tenemos este antecedente histórico, ¿no? De la revolución y el hombre macho fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo juegas con esta masculinidad en tus obras? A mí me encanta el tema del machismo, porque decía Antonio Marquet, un amigo y cronista, que los opuestos terminan pareciéndose, ¿no? Lo barroco del machismo, que es como sombrero, bigote, termina siendo igual de teatral que la feminidad de la travesti, ¿no? Que también se busca exaltar esas características para hacer notar su género, ¿no? Y creo que socialmente siempre está muy, muy presente la masculinidad como un valor. Y no solo en la masculinidad mexicana, en muchas otras. Creo que la masculinidad es como esta medalla que le ponen a la gente que, digamos, es intachable, ¿no? Al igual que la moral, la masculinidad y la moral son como dos aspectos muy similares, ¿no? Que no es corrompido por lo erótico, que no es corrompido por los sentimientos y aspectos que nos vuelven muy humanos, ¿no? No es corrompido por lo humano, sino son personas honorables, ¿no? Y creo que pues hemos por mucho tiempo basado la idea de nacionalidad y de orgullo por la nacionalidad con valores cercanos a que pues realmente ya son caducos, pues. Sí. Son caducos, ¿no? Y lo que hemos visto con relación a los cuestionamientos sobre mi obra y el tocar a los héroes, sí, es como eso, ¿no? Pareciera que vulnerarlos, erotizarlos, los corrompe, ¿no? Sí. Y dejan de ser poderosos. Y no, creo que a partir de mi obra es importante como eso, mostrar que un héroe puede ser humano y un humano puede ser héroe. Sí. Bueno, creo que lo mencionaste en la conversación, el aspecto de esto que pasó con el cuadro de la Revolución. Y personalmente yo recuerdo muy bien estar un poco más joven en ese momento, creo que tenía como 14, 15 años, sí, sí. Y de lo único que me acuerdo era de ver a mis padres molestos con todo lo que pasó de la obra, ¿no? Yo recuerdo que no vi en ningún lado, ahí sí puedo decir que en ningún lado vi una reacción positiva de decir, bueno, es que el arte puede ser abstracto, puede ser subjetivo. No, o sea, yo me acuerdo que en ese momento fue como un súper revuelo. Y sí es como saber como qué piensas, o sea, cómo tú lo sentiste, porque nosotros vemos, yo lo vi de lejos, ¿no? Es más, ni siquiera nunca me imaginé conocer al autor, ¿no? Pero ahora que te tenemos aquí, queremos como preguntarte, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahorita, ya que pasaron bastantes años? Yo creo que con el tiempo fui entendiendo la importancia del suceso, porque en su momento pues fue caos y yo estaba tratando de sobrevivir. Pero sí, yo creo que todavía con más tiempo vamos a ver realmente lo que ha pasado, pero me podría atrever a decir que sí ha sido un acontecimiento histórico, porque el hecho de que fuera un tema relacionado con las artes. Sobre todo, hubieron muchas cosas que no se habían presentado de la misma forma antes, ¿no? Una pintura figurativa de una disidencia, de una persona prieta, retratando a un personaje prieto, y en un contexto como el que se dio, ¿no? Yo creo que todo se dio para que sucediera, y eso fue lo enriquecedor, que hubo un debate. Y creo que para mí es muy importante el arte como un mecanismo para la discusión y para la conversación. A veces el arte no es para dar respuestas, sino para hacer preguntas, ¿no? Y entonces para mí es muy importante
tener esa posibilidad y poder reflexionar sobre temas que tal vez de otra forma no se podría. Y pues este fue un acontecimiento en el que fue loquísimo, porque de repente yo nunca me imaginé ver, por ejemplo, a mis tías de 70, 80 años hablando sobre disidencias, sobre masculinidades disidentes, sobre feminismo, o sea, y no solo fue ese tema, sino que empezaron a salir muchos otros temas, ¿no? Fue un parteaguas para también darles las bienvenidas a todas estas reflexiones que se están haciendo ahora, ¿no? Como el feminismo, las personas racializadas, la desigualdad social y muchos otros aspectos. Entonces fue algo muy grato, en su momento complejo, porque pues hubieron cosas muy negativas, pero yo creo que sí es algo que sobre todo me da gusto a veces escuchar estas perspectivas. No sé, ¿tú cómo lo escuchaste? Bueno, yo sí también recuerdo muchos comentarios negativos, pero por mi parte también vi algunos positivos, sobre todo que iban más por la parte de construir esta imagen que tenemos de los héroes patrios, claro, que siempre se ponen como intocables o superiores, y entonces mostrar una imagen completamente diferente a como nos los enseñaron en la escuela. Claro. Entonces sí era realmente revolucionario, se podría decir. Sí, digamos, la revolución es pasar de un lugar a otro, ¿no? O sea, y creo que tal vez a quienes estaban en este lugar conservador en el que buscan que estos íconos sigan intachables, intocables y esto, creo que pues sí tuvieron que enfrentarse a esta realidad de estas nuevas generaciones que ya estamos hartas y hartas de que siempre, de que más bien estos personajes que le pertenecen a un sector de poder sean intachables. Yo creo que más bien me gusta la idea de que se abra esa posibilidad y ese ejemplo para otras generaciones de poder cuestionar los estatus, poder cuestionar el poder. Creo que eso es muy importante, y eso es algo que hasta ahora me siento muy contento de que se logre provocar esas discusiones y que inspire a otros artistas o a cualquier persona a cuestionar. Y creo que eso es algo que me iré de este mundo y diré, wow, qué bonito, ¿no? Y por otra parte también el hecho de que, no sé, o sea, sea una imagen que por lo menos a las nuevas generaciones la tienen muy presente. Yo creo que es algo con lo que muchos artistas sueñan, y yo tal vez lo soñé en algún momento, pero no imaginaba que me iba a tocar a mí. No, creía que pues iba... Bueno, más bien es que yo cuando pinto no pienso dónde va a acabar mi obra, ¿no? Y a veces, de hecho, las veces que intentaba hacer algo para planear, y que yo planeaba como que esto va a estar en tal lugar o va a suceder esto si pinto esto, no pasaba nada, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito de haber, digamos, hecho algo de corazón, defendiendo lo que a mí me interesaba, o sea, desde otra vez las disidencias, las pieles prietas, y en sí la pintura, porque yo crecí también en un entorno en el que académico, bueno, me desarrollé en un entorno académico en el que me negaban la pintura porque se decía que ella era obsoleta, ¿no? Entonces, y la pintura figurativa. Entonces, de repente, este suceso demostró que no, o sea, que es importante hablar de las disidencias, seguir hablando de ello, seguir hablando de raza, seguir hablando de cuestionando las clases y seguir cuestionando pues cualquier cosa que se imponga sobre nosotros, ¿no? Cualquier identidad. Y eso creo que debe ser un ejercicio que debe permanecer siempre, o sea, es constante, debe estar siempre constante, porque eso nos va a hacer pues evolucionar y avanzar y seguir construyendo realidades, y creo que es algo de no acabar. Ya se presentarán otros nuevos retos en el futuro, le tocarán a ustedes y a los que vengan, pues cuestionarlos y trabajar y construir nuevas posibilidades. Y bueno, presidente, hablando sobre tu trabajo, ¿tú crees que las respuestas negativas que tuvo fueron agravadas también por tu color de piel?
Y además no solo por el mío, sino por quién estaba representando, porque de hecho pasa algo muy interesante con la iconografía nacional, que se dice muy propia, pero he tenido dos experiencias. Una es la Revolución y otra es una virgen una estatuilla de la Virgen de Guadalupe que una tía me pidió restaurar para la capilla de su colonia. Y pues sabemos que, o sea, pues por un lado Zapata pues era una persona de campo, ¿no? No creo que tuviera la piel más blanca. Y la Virgen María pues es la Virgen morena. Entonces cuando hice énfasis en cada uno, en su color de piel, y lo resalté, muchas veces tuve esas negativas como de ¿por qué lo oscureciste tanto de piel? Y es como, no, son personas morenas como tú, como yo, ¿no? Pero tenemos ese inconsciente otra vez de glorificar a las pieles blancas y blanquear a nuestros ídolos. Lo vemos con Benito Juárez, lo vemos con Guerrero, ¿no? Pues era una persona negra y afromexicano. Entonces, o sea, es otra vez ese inconsciente colectivo intervenido por el mercado y por lo que nos han vendido como lo que es perfecto, lo que es o lo que se puede enaltecer y que no, ¿no? Entonces siempre hemos tenido este afán, este loco afán de blanquear las cosas. Y yo creo que en este aspecto, en el de la revolución, sí intervino también el aspecto de que era pues una masculinidad disidente la que estaba, o sea, como la estaba representando, y morena, prieta. Entonces yo creo que eso también añadió más un poco más de leña al fuego. Sí. Sí. Y en eso que acabas de mencionar, ¿tú crees también que hay como cierta parte de responsabilidad de las estructuras, en este caso del gobierno, con los ídolos nacionales, ¿no? O de la parte de la estructura de la religión con no querer representar a la Virgen Morena como lo es, ¿no? Como la Virgen Morena, sino incluso lo vemos en Twitter, ¿no? Que la gente, si les pones una imagen de la Virgen morena, te dicen, no, es más blanquita, ¿no? Cosas así. O sea, ¿crees que hay un acierto de culpa por parte de las superestructuras? No. ¿Como culpa o responsabilidad? Sí, culpa y responsabilidad, ¿no? O sea, más bien, sí, responsabilidad. Yo creo que por nuestro contexto, en el que hay una desigualdad social muy grande, yo creo que en este momento sí cabría incidir en esos aspectos, ¿no? Sobre todo en cuestiones como la representatividad en el cine, en la televisión, ¿no? Hacer más hincapié en que se integren más personajes racializados, o sea, y no solo prietos, sino personas negras o de otras culturas también. Entonces creo que también creo que en este contexto, ya cuando toda la cosa sea pareja, pues ahí sí que ya cada quien pues meta quien quiera, ¿no? Pero creo que sí es muy importante también desde las instituciones tomar acciones. Creo que no solo desde la sociedad civil, sino también desde las instituciones y desde lo cultural y desde muchos otros aspectos. Creo que ese es como cualquier lucha, ¿no? Como la sexo-género disidente, como la racial, como la cultural. Creo que es muy importante siempre tratar de abarcar muchas trincheras, y eso es algo que nos hace, digamos, construir desde muchos lugares y poder tener una misma dirección y lograr cosas. Sí, hablando de una de esas trincheras, que es la de la marginalidad, ¿cómo la retratas en tus obras? De hecho, lo que hago hincapié es en el cuerpo, más allá del contexto, que algunos artistas hacen hincapié en el contexto, no sé, retratan no solo estas corporalidades, estas pieles, sino también los ponen en contextos, ¿no? Como, no sé, los barrios a donde pertenecen, ¿no? Sí. Sino a mí lo que me importa es generar iconos y símbolos que conecten con las realidades contemporáneas, que no necesariamente tienen que ver con la contemporaneidad, ¿no? Con que aparezca un celular o algún otro elemento que caracterice a la contemporaneidad, sino más bien es
generar como una dimensión, un sueño, como algo un tanto onírico, de donde se produzcan símbolos que sirvan como eje a las personas racializadas y a las disidencias. Entonces, sí, desde ahí es como mi interés generar estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos a la Piedad, ¿no? de Miguel Ángel. Entonces, te hablas de cierta temporalidad, pero yo busco generar algo, digo, guardando las distancias, como teniendo como ese referente, generar algo que digamos, se integre al imaginario y se tome como un referente para las personas racializadas y las disidencias. O sea, que tenga ese peso simbólico. ¿Crees que, por ejemplo, el arte en este sentido, y más en específico en el que tú haces, tenga una función de justicia social o de equidad? Sí, completamente. Creo que, también en medida de lo posible, creo que hay un público que consume mi obra, que consume la de otros artistas que abordan temas muy similares y que empiezan a tener ese referente, ¿no? Y hacer ese eco, y creo que eso es importante. A mí me habría encantado tener a los 12 años a un artista queer o trans o joto, mampo, prieto, teniendo este cuerpo de trabajo y esta presencia tan contundente. Me habría encantado tenerlo a los 12 años o siendo más chico. Pero creo que ahora se está gestando y estamos siendo visibles, y creo que eso es muy importante, y es muy importante el eco que se hace eso en la sociedad. Y creo que son pequeñas semillas que van a ir germinando y van a ir construyendo, y van a ir extendiendo las raíces para solidificar una sociedad que avance en temas raciales y en la que haya una mayor aceptación. Sí, tu trabajo ha ayudado a que haya más entendimiento y más empatía por estos grupos periféricos. Pues de hecho, yo creo que ambas cosas, o sea, rechazo y aceptación. Porque tampoco voy a decir que a todo mundo le agrada mi trabajo. De hecho, hay mucha gente, incluso no solo gente conservadora, sino dentro de las artes, que rechaza mi trabajo por ser pintura figurativa y por los temas que toco, ¿no? Pero yo creo que es parte del diálogo, y eso es lo importante. Y también para todas aquellas personas que se sienten conectadas con mi obra, puedan tener algo en que sostener sus ideas, su existencia, y tengan un referente. Entonces, o sea, eso es a lo que te atienes cuando haces una obra y la exhibes, ¿no? O sea, tanto le puedes gustar a la gente como no. Entonces yo creo que por una parte sí sirve mucho, y por otra pues habrá gente que refuerza sus ideales en cuanto a que no quiere gente prieta siendo héroes o protagonizando, ¿no? Pero realmente yo creo que esos van de salida. Yo creo que vamos más hacia pues sí, lograr más aceptación y respeto entre las disidencias y las personas racializadas. Y realmente es a los que me enfoco. Sí, y creo que a modo de conclusión, como comentario, esto que acabas de decir, la verdad, como que uno se identifica, porque tiene poquito que fui, por ejemplo, a la exposición, no sé si todavía está, en el Museo de Arte Moderno, donde están unas partes de tus obras, y eso que dijiste de conectar con tu obra con ciertas personas que se sientan conectados, creo que me pasó en este cuadro donde está el niño en un campo de fútbol. Y la verdad fue muy lindo, ¿no? O sea, ver ese cuadro y decir, creo que sí me sentía yo, ¿no? Porque muchas veces las sexodisidencias nos obligan a meternos en ciertos aspectos muy heteronormados en los que no nos sentimos cómodos. Y ver ese cuadro y ver esa imagen y decir, creo que así yo me sentía, es algo que al menos valoramos mucho, y estoy seguro que, si no es que casi todos, la mayoría de los que componemos este colectivo, sí nos vemos mucho en tus obras y queremos como reconocerte. Esto es parte también de la entrevista. Gracias. Y en ese sentido,
Pues muchas gracias, querido Fabián, por concedernos el espacio para discutir tanto la intersección de de raza con sexodisidencia, que es el objetivo de este episodio, como todo lo que nos contaste. Creemos que es algo muy valioso y también agradecemos también el apoyo al resto de miembros de Racializades en la grabación, edición y promoción de este podcast. Por último, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y las redes sociales de Fabián para estar al pendiente de las actividades que llevamos. Asimismo, extendemos esta invitación para apoyar al resto de organizaciones estudiantiles del Colegio de México, como Unidas, el colectivo feminista, los seminarios permanentes y Todes Colmex, el colectivo de la diversidad sexogenérica, quien participó en la producción de este episodio. Gracias.